Hola amigos, en el año 2002 fundé el Centro de Medicina Regenerativa de Puerto Rico, momento a partir del cual hemos atendido a más de 200,000 pacientes con un equipo de médicos especialmente entrenados en tecnología innovadora. Desde aquel momento hasta los momentos actuales, hemos incorporado la tecnología más avanzada del mundo en lo que es el manejo del dolor con láser avanzado, con láser de alta intensidad, con láser de doble onda sincronizada. Somos los únicos en Puerto Rico y tenemos la exclusiva de esa tecnología. También hemos incorporado una tecnología extraordinaria de células madre que hoy día ha sido aprobada en un estudio investigacional avanzado en progeria. Progeria viene siendo el envejecimiento acelerado, en el cual un niño de 15 años, ya a los 15, cuando padece de progeria, se ve como un hombre de 80 años. La ventaja de tener esa aprobación de la FDA es que ellos ya entienden que la tecnología que estamos aplicando en Puerto Rico de células madres, que también es exclusiva del Centro de Medicina Regenerativa, tiene amplia aplicación como medicina antienvejecimiento, anti-aging. Además es una tecnología propia donde se utilizan células del propio paciente, por lo cual no hay problemas de contaminación, de rechazo, no hay problemas porque se trata de las células del propio paciente. También hemos incorporado una tecnología de avanzada de campos electromagnéticos pulsantes que también buscan restituir y rehabilitar a los pacientes que tienen dolor. Además de eso, tenemos una tecnología avanzada de vitamina C intravenosa sin pirógenos. ¿Qué significa eso? Una vitamina C que no tiene ningún tipo de contaminantes y que además, cuando se aplica, tenemos unos equipos especiales que al mismo tiempo que el paciente recibe la vitamina C por vía intravenosa, también se activa su sangre con un láser especial que le activa las células madres en sangre. Utilizamos también medicina botánica, los llamados adaptógenos, que son moduladores fisiológicos. Utilizamos también la terapia de far infrared, del infrarrojo lejano, para contrarrestar cualquier tipo de deterioro biológico. Y si por si eso fuera poco, también tenemos la famosa cámara hiperbárica que hoy día se está utilizando para rehabilitar el paciente y como un complemento en el tratamiento de diversas terapias. Tenemos estas tecnologías que sobresalen como tecnologías especiales y las menciono como un preámbulo. Pues hoy tengo el honor de que me acompañen los doctores Emmanuel Martínez y la doctora Emma González, que son quienes son médicos ortodoxos, graduados en universidades como doctores en medicina, quienes además se han entrenado especialmente en estas terapias regeneradoras. Y hoy el propósito y el objetivo de su estancia con nosotros es que ellos nos expliquen de qué manera la medicina regenerativa complementa y mejora las terapias médicas ortodoxas que se utilizan comúnmente en los hospitales y en las clínicas en Puerto Rico y en el mundo. Así que vamos a comenzar con la doctora Emma González. Bienvenida, Emma. Encantado de que estés con nosotros. Para mí es un honor tenerte y quiero que me hables un poco acerca de cuál ha sido tu experiencia específicamente con la aplicación de los láseres, por ejemplo, del láser robotizado, el láser MLS, que utiliza una doble longitud de onda
y que juega un papel doble porque tiene un papel analgésico, es decir, de quitar el dolor sin drogas, al mismo tiempo que es un antiinflamatorio potente, un láser que también estimula los factores de crecimiento, genera vasodilatación, estimula las células madres. Pero háblame tú de cuál ha sido tu experiencia con los pacientes. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con usted del día de hoy. Pues la verdad es que la experiencia ha sido extraordinaria con mi paciente, sobre todo porque dentro de la medicina regenerativa, que está fuera de lo que es la medicina convencional, que no estamos manejando a los pacientes con drogas y ese tipo de cosas, tenemos lo que son los láser, que son lo que acaba de explicarnos. Es extraordinario en los pacientes que tienen lesiones tanto deportivas, artritis, osteoartritis, desgastes y lesiones en todas las articulaciones. Mi experiencia ha sido extraordinaria porque podemos manejar al paciente con estas condiciones sin necesidad de fármacos y sin efectos secundarios, proporcionando lo que es una inflamación, analgesia significativa en las lesiones del paciente. He tenido pacientes, por ejemplo, que tienen una lesión de hombro, tanto calcificación o lesión en el manguito rotador, donde el paciente no va a mejorar significativamente con lo que es la medicina convencional, al menos que sean múltiples tratamientos al mismo tiempo. Mientras que con lo que son los láseres, sin ser invasivos y sin drogas, tenemos un efecto donde el paciente, dentro de mi experiencia con pacientes, vienen que no pueden elevar el hombro a más de 15 grados y empiezan a elevarlo a 45 y a volver a su movilidad y agilidad que tenían antes, sin el efecto secundario de un medicamento convencional. Oye, qué interesante, ¿no? Y justamente me llama la atención porque ese vendría siendo el uso convencional que nosotros tenemos con los láseres. Pero en una conversación que tuve con el doctor Emanuel, aquí presente, entendí que él estaba utilizando esos láseres de una manera innovadora, incluso que no se nos había ocurrido utilizarlos de esa manera. Háblanos acerca de tu uso con esos láseres y de los beneficios que tú has visto. Claro que sí. Pues en el caso del láser MLS, como el mecanismo, como ustedes dos mencionaron, buscamos desinflamar, buscamos estimular la circulación. Pues la circulación se estimula mediante la vasodilatación. En la vasodilatación que tenemos, una mayor carga de oxígeno a los tejidos. Pero junto con el sistema circulatorio también tenemos el sistema nervioso. Y hay pacientes, por ejemplo, estos pacientes de strokes, que nos presentan una hemiplegia, que es una parálisis o disfunción severa de un hemisferio completo del cuerpo, por ejemplo, el lado derecho, las dos extremidades. Con el láser MLS, más allá de trabajar un dolor o que el paciente presente una inflamación, podemos estimular esa extremidad para, mediante esos mecanismos, que nuestro sistema nervioso y nuestro sistema circulatorio ayuden a que el paciente recupere un poco más la movilidad y que las terapias físicas, la terapia ocupacional, las terapias acuáticas, que han cogido mucho auge hoy día, tengan una respuesta un poco más potenciada. Pues ese es un uso completamente novedoso. En verdad me parece genial lo que estás haciendo, ¿no? Y dime algo, ¿has utilizado por casualidad en esos pacientes que han tenido hemiplegia, has utilizado el líquido amniótico, el extracto de líquido amniótico, los exosomas? ¿Has tenido experiencia con eso? Por supuesto. Con el caso de los exosomas, pues al paciente cuando se le aplica el tratamiento, es un tratamiento que no requiere de varias sesiones, pero que ayuda a que todo lo que vamos haciendo simultáneamente, como por ejemplo la misma vitamina C, la misma terapia de láser externo como el MLS, pues ayuda a tener un efecto un poco más potenciado. La desinflamación a nivel celular es más intensa y el paciente puede presentar una mejoría más acelerada. ¿Y qué tal el uso de las células madre en esos pacientes con hemiplegia? Pues las células madres en este caso vendrían siendo el protagonista de la película, Ajá. porque mientras Háblanos que ellas acerca se de van eso. incubando en el organismo y están estimulando todas las células desde el nivel cerebral, en el lado del hemisferio donde ocurrió el evento, todo el sistema nervioso, pues nosotros de manera externa estamos estimulando el cuerpo para que tenga una mejor respuesta, pero esas células madres van trabajando y por su periodo de latencia y duración, pues lo que logramos hacer en el centro con el paciente, estas células madres a mediano o largo plazo ayudan a prolongarlo y a extenderlo. Bueno, justamente voy a comentar un poco y a complementar al doctor
Manuel, en el siguiente sentido, porque esto es bien importante. Con células madres siempre ha habido una gran polémica, ¿no? Y de hecho, la mayor parte de los tratamientos de células madres no son bien vistos por la FDA norteamericana, que es la agencia reguladora justamente de medicamentos y terapias en los Estados Unidos. Sin embargo, la terapia de células madres que nosotros llevamos a cabo en el Centro de Medicina Regenerativa es una terapia donde utilizamos las propias células del paciente. Eso quiere decir que no estamos inyectando células externas, que son la mayor parte de los tratamientos que hoy día se hacen, células de cordón umbilical de un bebé recién nacido, pero que no es consanguíneo, que no es un pariente cercano del paciente. Y eso la FDA no lo ve bien porque puede haber rechazo, puede haber contaminación, puede haber transmisión de ciertas enfermedades. Por lo tanto, lo ideal es que se utilicen las mismas células del paciente. El problema con utilizar las mismas células del paciente es que hasta este momento se han venido utilizando principalmente células de tejido adiposo, de tejido graso, del propio paciente. Pero en un hombre, por ejemplo, en un hombre de 20 años, cuando se hace un tratamiento de células madres, no hay problema porque son células jóvenes. Pero la efectividad de las células madres es directamente proporcional a la edad del paciente. Entonces, en un hombre de 60 o de 80 años, las células madres no van a tener la misma efectividad que tienen en un paciente joven. Además de que, por más que sea, si se utiliza, por ejemplo, células de médula ósea, se tiende a agotar las reservas de células madres del paciente. Y si se utilizan células madres del tejido adiposo, hay que hacer una microcirugía, siempre hay el riesgo de contaminación o cross-contamination, mientras que cuando se utilizan estas células propias del paciente que están en sangre, que se llaman células muy pequeñas, en estado postembriónico, pero casi embriónica, pero postembriónico, es decir, son células que se generan en el paciente prácticamente al momento del nacimiento y de las cuales él tiene un enorme reservorio. Y el procedimiento es sencillo. Se saca la sangre, se centrifuga, esas células se despiertan y se activan con un láser especial, se reintroducen al paciente. Y esto lo digo un poco para que la teleaudiencia comprenda que es un procedimiento muy sencillo. Se saca la sangre y se vuelve a introducir la sangre. Es decir, se saca la sangre, se activan las células, se vuelven a introducir y luego se dirigen al punto donde el médico considera que el paciente debe recibir tratamiento de células madres. Puede ser a nivel neurológico, puede ser a nivel pancreático, a nivel hepático, a nivel cardíaco. Y un poco de esa experiencia, habiendo descrito, ¿verdad?, ese tratamiento. Emma, ¿tú has tenido experiencia con estas células? Sí, claro que sí. He tenido unas experiencias extraordinarias. He tenido pacientes que tienen múltiples condiciones autoinmunes al mismo tiempo, como lo que es esclerosis múltiple, Hashimoto, fibromialgia, artritis, entre otras cosas. Estas pacientes con alergia múltiple. Esta es una paciente en específico. Esta paciente presentaba múltiples lesiones, entre otras cosas. La paciente, luego de recibir lo que son las terapias de células madre, empezó a sentir menos dificultad respiratoria, menos procesos inflamatorios en el cuerpo. Por ende, todas las articulaciones empezaron a sentir disminución del dolor de lo que estaba presentando al inicio. Cada semana la paciente fue evolucionando con lo que es la evolución de la disminución del dolor y fue mejorando las condiciones clínicas, a la misma vez de que las múltiples alergias que estaba realizando dejó de presentarla, ya no tenía que utilizar mascarilla constantemente para salir de su casa y recibir y hacer su vida cotidiana como tenía que hacer antes. Wow. ¿Y qué vistes en ella cuando la volviste a ver? O sea, ¿cómo estaba? ¿En qué estado estaba? Realmente era otro tipo de persona. ¿Sí? Desde la primera semana, cuando volví a verla 15 días después, ya tenía otro aura, otra cara, otra esencia y otra energía en la vida y en todo. Y en tu experiencia, por ejemplo,
en tu experiencia hospitalaria, lo que tú llegaste a ver, ¿habías visto tratamientos que tenían este tipo de efectividad en los pacientes? Estoy hablando de tratamientos no quirúrgicos, no, no estoy hablando del manejo de la emergencia, no estoy hablando de la terapia intensiva, estoy hablando de un paciente con una condición crónica. ¿Habías visto este tipo de respuesta antes? No, la verdad es que no, no de una manera sin efectos secundarios ni colaterales ni que fuera no invasiva. Sobre todo he tenido experiencia con pacientes con dolor en las rodillas, mucho desgaste, artritis, ligamentos y los tendones. Y la respuesta luego de colocar lo que son las células madre en estos pacientes, vuelven a caminar, pueden ir a bailar salsa, pueden elevar escalera, pueden hacer múltiples cosas que antes no podía hacer y que con la medicina convencional, al menos que sea algo quirúrgico y otros procedimientos más invasivos, no podrían lograrlo. Wow, qué bien. Bueno, y tú, Emanuel, ¿qué nos cuentas en relación al uso de esta terapia? ¿Cómo han respondido tus pacientes? Pues si seguimos por la línea de las células madre y el caso de rodillas, yo puedo, para que de esa manera abarquemos varios tratamientos simultáneos, puedo mencionar un paciente en específico que ya tengo más de 1 año y medio con él, siendo mi paciente. Lo vi tan tarde como hace un mes, que de hecho tenía un viaje para visitar a su hijo a los Estados Unidos y por sus condiciones limitantes, una persona de 82 años, mide más de 6 pies. Cuando llegó la primera vez al centro tenía 360 libras. Entonces ya él había pasado por una artroscopía de una rodilla y tenía mucho dolor en la otra, pero en la rodilla donde se había hecho la artroscopía persistía el dolor. Este paciente se le realizó el proceso de células madre. Yo le hice hincapié, tenemos que bajar un poco de peso, pero vamos a arrancar con lo más importante. Luego que abarcamos todo el tratamiento del paciente de llegar a un andador, ya en la última terapia el paciente estaba caminando bien. Me dijo, de un 0 a 10 estoy en un 2 de dolor. Yo le dije, ok, ya esos 2 no lo vamos a bajar con terapia, esos 2 lo vamos a bajar con alimentación y con dieta. Y el paciente entonces hicimos un plan de nutrición y el paciente se quedó sin dolor. 1 año y medio después lo veo y esa es la parte bonita de este trabajo, que es un poco gratificante, porque el paciente tiene el mismo peso que tenía hace 1 año y medio. Cuando yo le di de alta, logró bajar un poco más de 70 libras y a esa edad continúa haciendo la misma actividad física, continúa con la misma alimentación y el tratamiento de células madres con ese paciente demuestra que tiene una alta durabilidad porque todavía él continúa sin dolor y haciendo su vida normal. Oye, qué bien, ¿no? Bueno, casualmente tú tienes un colega en el centro médico que no voy a mencionar, que tiene un problema de mala alimentación incorregible, muy Sí. querido por nosotros. Y él casualmente, él se sometió a 2 tratamientos de células madres. Sí. Y yo recuerdo que por un buen periodo él no necesitó utilizar hipoglicemiantes. No sé cómo estará ahora, porque, pero, pero recuerdo ese caso y justamente ese fue un tratamiento que se le dio en páncreas, ¿no? Sí. Y él allí tuvo una mejoría. Pero ¿hay algún otro caso que te gustaría mencionarnos tú o Emma? Siéntase libres de... Pues si seguimos la línea anterior de los pacientes, por ejemplo, de strokes, es bastante satisfactorio ver cómo esos pacientes, luego de quedar con una secuela, luego del evento, pues poco a poco pueden incorporarse a la vida. Que más allá de uno querer que el paciente tenga menos dolor, desinflame, uno lo que busca o lo que nos hace sentir mejor es que tenga una mejor calidad de vida, que se pueda incorporar, que pueda recuperar su autonomía. Ese paciente que te dice, doctor, ya yo puedo salir al supermercado, ya yo puedo guiar, ya mi esposa no me tiene que bañar, ya yo puedo hacer las cosas solo. Pues Wow. eso es lo mejor en la parte del trabajo. Y en el caso de los pacientes de strokes, ese es el objetivo. Yo le digo, olvídate de que quieres llegar a un 100%. Vamos a buscar volver a la vida, volver a una autonomía y de una manera dinámica que tú no sientas que estás en un régimen. Entonces combinamos las terapias de las células madre, los láser, los intravenosos, los adaptógenos, con unas recomendaciones externas y el paciente no siente que está en un tratamiento. El paciente se disfruta el proceso. Qué bien. Y hablando de adaptógenos, ¿tú utilizas adaptógenos, Emma? Claro que sí. ¿Cuáles son tus adaptógenos preferidos? Bueno, para mí, dentro de mi experiencia y de mis adaptógenos preferidos dentro de las fórmulas del centro,
Mi favorito está el Neural Gate. Ah. Casi siempre mis pacientes se van con el Neural Gate. ¿Y qué es lo que el Neural Gate hace? El Neural Gate es un antiinflamatorio, pero además de ser un antiinflamatorio, me trabaja en los procesos de los nervios. Vemos constantemente pacientes que tienen lo que es neuropatía, tanto neuropatía diabética como neuropatía periferal, problemas como el nervio ciático, dolores intensos, que usualmente el paciente tiene que consumir múltiples drogas para disminuir el dolor, mientras que con un adaptógeno que es natural, sin efectos secundarios ni procesos colaterales, podemos disminuir lo que es la intensidad de ese dolor. Incluso hemos tenido pacientes, o esa combinación también la utilizamos con los pacientes de los stroke, porque ayuda con la parte de las terminaciones nerviosas y que el paciente vuelva a sentir la parte que pues ya estaba perdiendo o había perdido en un momento de su proceso. Oye, qué bien. ¿Y has utilizado los campos electromagnéticos pulsantes en los pacientes? Sí, la verdad que sí. Tengo una paciente en específico que cuando yo vi el motivo de consulta, yo le dije, uy, estoy como bien comprometedora emocionalmente porque que te pongan en la hoja como que ustedes son la luz de mi esperanza o mi última esperanza, es como que leer eso es bien difícil y te compromete emocionalmente con el paciente. Una paciente que estadounidense fue a múltiples médicos, múltiples especialistas y te dicen, bueno, pues no hay medicina para ti, ya no hay ayuda para ti, lo que tienes pues hasta aquí llegamos. Y que te llegue bastante joven, de unos 30 y tantos de años, y te llegue solamente porque vino a Puerto Rico, porque quiere venir al Centro de Medicina Regenerativa, porque recordó en un momento de su infancia que vio el anuncio de acá. Incluso ella me dice, uy, yo recuerdo, porque sus padres son de acá, y dice, yo recuerdo que había un astronauta en el anuncio, así ella me dijo, y yo vine para acá porque este era mi último intento. Y es bien difícil con esos pacientes. Ella tenía pérdida de sensibilidad, calambre, hormigueo, la pierna le cambiaba la temperatura muy caliente, muy frío, a veces no tenía sensibilidad en la pierna. Y para mí lo que es la terapia de PENF combinada con el MLS y el HEAL fue extraordinario. La paciente empezó a sentir el pie, ya no tenía calambre, hormigueo, se le disminuyó lo que era la parestesia, puede volver a caminar bien porque no podía caminar. Ella no estaba trabajando durante mucho tiempo de su vida y decir eso en una paciente de 30 y tantos de años es muy difícil. Wow, wow. Eso es fuera de serie, Sí, ¿no? Eso no sí, tiene precio. realmente sí. Wow. Emanuel, ¿y tú cuál es tu adaptógeno favorito? Bueno, tengo varios, Ajá. pero si nos vamos fuera de las fórmulas a las plantas particulares, siguiendo la misma línea, me gusta mucho el malar, por ¿Cuál? el malar root, Ah, la Mara. leucea. Ok, sí, Me sí. gusta mucho la leucea por el tema del el esteroide natural, Sí, como le digo sí, yo al sí, paciente. cómo no. Entonces me ayuda un poquito más a que el paciente vaya desarrollando una fuerza muscular y que se sienta que le estamos estimulando los músculos. Buenísimo. Pero tengo unos buenos resultados. También la hidrocotil la utilizo bastante porque tiene múltiples beneficios. Condiciones circulatorias, condiciones articulares, condiciones. Los pacientes tienen una buena respuesta y son de los adaptógenos que yo puedo lograr un resultado con y sin tratamientos. ¿Alguno de ustedes ha tenido por casualidad experiencia con el Circulat? ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuál ha sido la experiencia? Lo que pasa es que el circular es bastante extraordinario, no hay otra forma de describirlo. El circular es una fórmula muy potente, sobre todo en pacientes que son diabéticos, que tienen úlcera, combinado la diabetes con insuficiencia vascular, no llega el torrente sanguíneo, por ende la úlcera que ya produjo, que por sí al tener diabetes ya es una condición que tiene problemas de cicatrización al paciente. Podemos ver cómo la úlcera empieza a cicatrizar de una manera significativa, las varices empiezan a reducirse, mejora la coloración de la pierna en el paciente, es extremadamente bueno. Oh, qué increíble. Casualmente, ¿no? Yo lo único que puedo agregar a lo que tú estás diciendo es que yo tuve el gran honor en 1989 y 90 de conocer a dos cosmonautas rusos y fui muy amigo del director del programa espacial ruso en aquel momento. Y él fue quien me introdujo a mí hace ya 34 años
a lo que era el concepto de adaptógenos, ¿no? Y allí fue que comenzó nuestra experiencia de uso. Ellos lo llamaban en aquel momento bioestimuladores, porque se lo daban a los cosmonautas en el espacio. Sin embargo, esos adaptógenos tienen una antiquísima tradición chamánica, ¿no? Los curanderos, los médicos de antaño los utilizaban, por lo que qué bueno que se han mencionado. Y para terminar, ¿cuál ha sido la experiencia con la vitamina C intravenosa? La vitamina C intravenosa, como yo le digo a los pacientes, es el tratamiento que no está de más en nadie. Siempre cuando nos hablan de vitamina C en la calle pensamos en una china, pensamos en sistema inmunológico, pero se le hace la salvedad de que no. Es para la célula, es para el cuerpo, es para cualquier condición. Y toda persona que no tenga una condición la puede usar a modo de refuerzo de su organismo. Es el tratamiento que el paciente siente más energía, más vitalidad, menos dolor. El paciente, aunque no tenga ninguna condición, es el tratamiento que cuando se le da de alta dice, doctor, ¿me puede hacer una receta de varios sueros para yo ponerme uno mensual? Claro que sí. ¿Y tú, Emma? Pues para mí la vitamina C ha sido bastante extraordinaria, sobre todo en los pacientes que me llegan a la consulta y dicen, no tengo energía ni para pararme a ir al baño o pararme de la cama a ir a comer. He visto una intensidad de energía y un cambio de energía en el paciente, de estado de ánimo, simplemente con vitamina C. Es que es increíble, la vitamina C intravenosa estimula también la mitocondria, que es la fábrica de energía celular. Pues lamentablemente tenemos que despedir el programa y quiero agradecer a estos dos doctores jóvenes que representan el futuro de la terapéutica en el planeta Tierra con medicina innovadora. Doctores que han tenido la valentía de buscar más allá de lo convencional, no para descartar lo convencional, sino para incorporar y complementar los extraordinarios avances de la medicina ortodoxa o actual, pero con el futuro, con lo que ya, con la inteligencia artificial, con herramientas extraordinarias que tenemos a mano, todas en el Centro de Medicina Regenerativa. Muchas gracias.